Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los indicadores fomentan y favorecen la organización de la democracia. Además, mejoran a nivel regional, nacional e internacional la divulgación y promoción de los avances en la materia. Por otro lado, proporciona un marco estricto y legal para la protección de los derechos político-electorales. En esta mesa se abordan temas como los principios de igualdad y equidad a nivel constitucional y legal, indicadores de igualdad y equidad en perspectiva comparada y acciones afirmativas. Siga con nosotros en el seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana. ¿Nos acompaña? Muchas gracias. Tenemos ahora otras preguntas generales y específicas para los ponentes internacionales, así que propongo que empecemos con Ellen Weintraub, que tiene preguntas, bueno, son preguntas muy generales que también quisiera tener una respuesta a ellas, pero a lo mejor la opinión, ¿cuál es la clave de que funcione, si asumimos que funciona la democracia electoral en Estados Unidos? O sea, ¿cuál fue la clave para estabilizar el sistema? En segundo lugar, ¿cuál fue el papel de los ciudadanos en la estabilización de ese sistema? Y la tercera pregunta, o las otras preguntas, es si usted conoce un poco el caso mexicano, ¿qué lecciones ve usted posibles o qué comparación hay entre qué pudiera aprender México de la experiencia de Estados Unidos? Y también una pregunta específica sobre si usted conoce la ley de transparencia en México, ¿qué opinión le merece la ley de transparencia? No sé si me voy a acordar de todas las preguntas, tuve que haber escrito, ¿verdad? Creo que la primera fue, ¿qué pienso es lo más importante, verdad, para la democracia en los Estados Unidos? Bueno, pues creo que tengo que decir que el respeto hacia el Estado de Derecho en los Estados Unidos, respeto. Hemos tenido mucha pelea en las elecciones. La gente tiene mucha emoción, ¿verdad?, por estas diferentes candidaturas. Regreso a Bush v. Gore, que fue una elección con gran competencia. Sin embargo, al final del día, cuando nosotros revisamos los procedimientos jurídicos y se contaron los votos y las cortes emitieron sus resoluciones, los participantes de la elección y los ciudadanos aceptaron el resultado. No a todo el mundo le gustaron los resultados, sin embargo, los aceptaron. Y yo quedé impresionada en particular con el vicepresidente Al Gore, el partido en poder dijeron que habían tenido más votos, pero por la manera en la que se procesó en el sistema, pues la decisión y el fallo fue que el gobernador Bush había ganado y Al Gore aceptó los resultados. No iba a haber impugnación mayor porque creo que eso dañaría al país, ¿verdad? Perpetuar la disputa. Hay que aceptar los resultados y seguir adelante. Entonces, el respeto al Estado de Derecho. Esto es internacionalmente. No siempre ha sido la realidad. Aceptar, gané o perdí, no me da mucho gusto. Y acepto los resultados y quiero que todos mis seguidores militantes lo acepten. Creo que esta es la clave, ¿sí?, de la democracia. Allá, el respeto hacia el Estado de Derecho. Ahora bien, había un par de preguntas sobre la comparación del sistema con el sistema mexicano. Sin embargo, yo no estoy versada en el sistema mexicano. No me sentiría yo cómoda contestando esta pregunta. Lo que sí siento
cierto es que el sistema de transparencia, el nuestro, es muy bueno, no lo suficientemente bueno, podría mejorar y lo queremos mejorar. Y no va a ser suficientemente bueno hasta que todos los dólares que se gasten tengan una explicación, estén sujetos al proceso de rendición de cuentas, que sean divulgados y que sean transparentes para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son las otras preguntas que debía yo responder? La pregunta sobre el rol de los ciudadanos. Bueno, el rol de los ciudadanos en general. ¿Qué es lo que pueden hacer los ciudadanos para contribuir, para mejorar el sistema? Creo que muchos de los ciudadanos participan activamente en la política, no tantos como yo quisiera, y como ya lo dije, me encantaría que los jóvenes participaran más en la política, que participaran en lo que llamamos el grassroots, lo inicial, ¿verdad? Que ayuden con las campañas, que se vayan a todo. Los jóvenes por lo general no contribuyen de manera significativa porque no tienen mucho dinero, pero sí hay otras maneras en las que podrían contribuir al proceso. Nosotros creo que en las últimas elecciones la participación, la votación creo que del 64% del país, esto no fue tanto como a mí me hubiera gustado ver, ¿verdad? Creo que tenemos que cambiar el sistema australiano donde la votación es obligatoria y tienes la mayor tasa de participación, aunque me cuesta trabajo que eso se pudiera adoptar, al menos en mi país, que fuera votación obligatoria. Y creo que tienen una altísima tasa de participación. También se puede participar poniéndose en contacto con los representantes y con el gobierno y expresar las opiniones. Creo que es fácil decir que no van a poner atención, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Nada más una persona ahí en Washington. ¿Quién me va a escuchar? Pero cuando yo trabajé para el Congreso, en mi país, mi percepción fue que la mayoría de los miembros del Congreso sí estaban muy preocupados por lo que pensaran los ciudadanos. Reconocían que si una persona les escribía una carta, probablemente muchos otros estaban interesados y que por eso alguien se había molestado en escribir una carta. Entonces sí se puede tener un impacto en la función del gobierno, escribiendo a su periódico, escribiendo cartas a los editoriales, organizando reuniones para expresar las opiniones ante los funcionarios. Veo que sí está sucediendo y creo que todas estas son buenas maneras para que participen los ciudadanos. Y además, si son candidatos, que sean candidatos. Si nadie les gusta, por favor, ustedes también sean candidatos. Luego, adicionalmente, esas preguntas generales de comparabilidad y digamos, de buenas experiencias que se pudieran importar en México, del papel de la ciudadanía. Hay preguntas específicas que no sé si Kingsley conoce sobre la ley de transparencia en México, y hay 3 preguntas específicas sobre el sistema en Canadá. Primero, las campañas electorales, ¿se pueden financiar en Canadá con recursos privados? ¿Cómo está regulado el componente privado del financiamiento? Segundo, ¿cuáles son las causales para anular elecciones en Canadá? Y tercero, pues ya pensando en la comparabilidad, ¿qué es lo que funciona bien, digamos, en la regulación del financiamiento que se pudiera exportar del modelo canadiense? What I know of the law of transparency in Mexico, I found out this morning, and it is very impressive indeed. Y además es impresionante ver, quedé impresionado con la presentación, por cierto, sobre los ranqueos y qué es lo que esto significa para poder abrir de manera real todo el proceso en México, ¿verdad? Esto pone a la delantera, a la vanguardia en México, y pasó lo mismo cuando se aprobaron las leyes electorales. Por esto pone a México en la vanguardia. No sé si lo valoren, ¿verdad? Pero acabamos de tener la perspectiva del Parlamento, ¿verdad? Del Congreso, el acceso al tribunal, etcétera, etcétera. Espero que los mexicanos valoren, ¿verdad? Porque su sistema es extraordinario para las
las elecciones, y esto nos permitió pasar e influenciar el movimiento hacia esta mejora total de las leyes, y la ley de la transparencia, en base a lo que escuche, va a lograr exactamente lo mismo. Ahora bien, hablando de las campañas electorales en Canadá y el dinero, y al mismo tiempo voy a contestar la 2 y la 3. El sistema canadiense para controlar el dinero a nivel federal está entre los mejores del mundo. El sistema de control. No puede entrar ni un centavo al sistema a menos que no se divulgue de manera pública, que no se divulgue al público. Aunque sí hay límites en el gasto, hay límites también en las contribuciones. No podemos dar de $1,200 a un candidato, no más, ni a un partido político. Estoy hablando de dólares canadienses, multiplicarlo por 12. Eso es lo único con lo que podemos contribuir, $1,200. Y en el periodo del electoral se puede duplicar 2,400, y eso es todo. Y cuando damos ponemos tu nombre y además mostramos el dinero que le diste al candidato y al partido político. Así termina la historia. Se tiene que reportar todo el gasto. El partido político se descubrió que violó el financiamiento y no les gustó esa experiencia, el partido en poder. Entonces, si hablamos de comparaciones, yo siempre estoy disponible para explicar en detalle cómo funciona el sistema. Y primero, es muy buena la ley. Y en segundo lugar, no jugamos con las interpretaciones de la ley. Yo siempre recuerdo que le digo a la gente, no cambie la interpretación de las leyes con respecto al dinero, porque la gente va a traer camiones llenos de dinero. Los llamamos, vamos a cuidar y vamos a ver que están llenos, y les abrimos tantititito la puerta y meten un camión lleno de dinero. Entonces, por eso limitamos esa posibilidad. Y en Canadá nada más podemos hacer esto a nivel candidato, ni siquiera hablamos a nivel nacional. ¿Y qué es lo que tienen que demostrar al juez? Bueno, pues es que X número de personas votaron y no tuvieron que haber votado, o algunos no votaron y se evitó. Y este número tiene que exceder el número de votos que separe al candidato número 1 del número 2. Es la única razón para poder cancelar las elecciones. Si hay fraude, esta es otra cosa, pero tiene que demostrarse que el fraude tuvo un impacto en los electores, en las personas. Se hace el conteo y tienen que coincidir las diferencias. We have one magistrado Penagos. Si los medios de impugnación continúan creciendo, ¿en qué medida los ciudadanos continuarán siendo los decisores principales en nuestra democracia? Y si las decisiones finales son de los tribunales, ¿qué papel tienen los ciudadanos? El que los medios de impugnación sigan creciendo depende de los ciudadanos, pues son los que más interponen medios de impugnación, y yo creo que el establecimiento de estos o la promoción de estos realmente responden a una apertura para impartirles justicia de manera amplia. Yo estoy seguro, y así lo espero, aunque regularmente me equivoco, que el número de asuntos de los que conoce el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral irá descendiendo, porque es más del 70% de medios de impugnación que son interpuestos por ciudadanos. Ese 70% que son interpuestos por ciudadanos es en contra de sus propios partidos políticos. Los ciudadanos, en su aspiración de ser candidatos de partido político. En la medida de que el partido político se apegue, como lo es, a un sistema de reglas, al sistema democrático, los partidos políticos son las células de la democracia. Simplemente tendremos menos impugnaciones, pero mientras continuemos así, pues el número de impugnaciones que se presenten serán resueltas. Como tengo algunos años en el Poder Judicial de la Federación, soy juez federal desde hace 32 años aproximadamente, juez de distrito, desde 32 años,
cuando fui juez federal, nos tocaba casi conocer, habíamos en cada estado aproximadamente 1 o 2 jueces de distrito, y conocíamos de narcotráfico y conocíamos de todos los asuntos, de todos los juicios de amparo que ustedes se puedan imaginar. Yo pensaba que pues algún día nos íbamos a quedar pues sin la necesidad de jueces federales o de magistrados federales. Éramos en aquel entonces menos de 100 jueces y aproximadamente cuando me hicieron magistrado fui el número 169, o sea, llegué a cerca del número 169, ahora somos más de 1000. Yo pensaba que el número de asuntos promovidos como juicios de amparo iban a ir disminuyendo, pero no, es nuestra forma de ser. Mientras haya impugnaciones, simple y sencillamente que haya un tribunal que esté dispuesto para hacer valer los derechos de los ciudadanos y en su caso también de los partidos políticos. Pero lo importante es tener una justicia plena, una justicia abierta y desde luego tribunales con transparencia, con rendición de cuentas, y qué bueno que hablan de la transparencia. Les diré solamente esto en relación con la transparencia. Para mí, democracia y transparencia son indisolubles. No hay democracia realmente si no hay transparencia y rendición de cuentas. Y en tratándose de el árbitro jurisdiccional y de todos los árbitros a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido criterio que para los jueces federales no hay ni siquiera secreto bancario nacional e internacional. Somos investigados todos los días del año y de los que siguen. Es que la transparencia debe ser en todos los ámbitos de nuestro sistema de gobierno y en todas las células de la democracia. Si no contamos con transparencia, si no contamos con rendición de cuentas, simplemente no viviremos en un sistema democrático. Será una ficción simplemente jurídica, como bien se decía con anterioridad. Gracias, muy amable. Bueno, considerando que empezamos con 15 minutos de atraso, estamos cerrando en buenos tiempos. Antes de agradecerle en particular a nuestros ponentes, quería simplemente recordar que mañana sigue el evento y que tenemos 2 mesas más, una mesa a las 10 de la mañana sobre los principios de igualdad y equidad, indicadores del Estado de Derecho democrático, y luego una segunda mesa que empieza a las 11:45 sobre los espacios internacionales para el fortalecimiento de la democracia, contribuciones y oportunidades. Así que están cordialmente invitados a participar también. Y ahora paso, pues a nombre del Colegio de México, agradecer al tribunal por la cooperación académica que permitió organizar el evento y agradecer en particular a cada uno y una de los y las ponentes que participaron en la mesa. Así que les voy a pedir un aplauso para la diputada Aleida Alavés Ruiz, para Ellen Weintraub, para Jean-Pierre Kingsley, y para el señor magistrado Pedro Esteban Penagos López. En este momento, el título de la mesa que está por iniciar: Principios de igualdad y equidad, indicadores del Estado de Derecho democrático. En esta mesa nos acompañan la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Agradecemos la distinguida presencia de Leonardo Valdés Zurita, investigador asociado del Colegio de México. Nos honra con su presencia Don Guillén, experto electoral y excoordinador del proyecto de asistencia a la observación electoral del PNUD, México. Agradecemos la presencia de Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres, México. Asimismo, agradecemos y damos la más cordial bienvenida al moderador de esta mesa, quien es Jean-François Prudhomme, coordinador general académico del Colegio de México. Y es en este momento que cedo el uso de la voz a Jean-François Prudhomme. Bien, buenos días, bienvenidos todos a esta tercera sesión que tiene por tema Principios de Igualdad y Equidad, indicadores del Estado de Derecho Democrático. Es un tema rico y complejo. Nosotros aquí, en general, cuando pensamos en términos de igualdad, pensamos de manera natural más en el tema de la igualdad en las condiciones de competencia, pero como se ha mencionado en algunas de las mesas ayer, el tema de la igualdad va mucho más allá de la mera igualdad de condiciones de competencia. Es un tema que está vinculado estrechamente a la calidad de la vida ciudadana. Para participar en esta mesa, como ya se mencionó, contamos con la presencia de destacados especialistas. Me acaban de avisar que el doctor Santiago Corcuera está en camino, entonces por lo tanto tendré que modificar un poco el orden de intervención. Quiero presentar ahora a Ana Huesmes García, que es representante de ONU Mujeres en México. La doctora Huesmes es médica y especialista en salud comunitaria. Ha desempeñado varios cargos en el campo de la promoción y defensa de los derechos de la mujer. De 2005 a 2010 fue asesora para América Latina y el Caribe en políticas públicas en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fundó y dirigió de 2002 a 2005 el Observatorio Andino del Derecho a la Salud en el Consorcio de Investigación Económica y Social del CIES y fue también parte del Estudio Global Multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud. De 1999 a 2004 fungió como investigadora principal sobre salud y violencia contra las mujeres en Perú. Entonces, sin más, doy la palabra a Ana Huesmes. Muchas gracias. Primero quiero saludar y agradecer la invitación del Colegio de México y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la convocatoria a este seminario en materia de fortalecimiento democrático en espacios nacionales, internacionales y transnacionales. El día de hoy, y pensando ya en la agenda de desarrollo sostenible que se está discutiendo en las Naciones Unidas, lo que llamamos el post-2015, el futuro que queremos, quisiéramos también el presente, no podemos entender el desarrollo en la triple dimensión que marcan las Naciones Unidas, económica, social y política, sin la plena participación de las mujeres y la igualdad de género en todas las dimensiones del desarrollo. Esto que hoy día parece una obviedad en materia de igualdad formal todavía está muy lejos cuando miramos estas áreas de desarrollo en los resultados. Hace apenas 60 años en México se conquistó el derecho a votar y todavía hay mucho camino por recorrer para llegar a la igualdad, efectivamente, como marcan los estándares de derechos humanos, a la igualdad sustantiva. Entonces, ese es como un preámbulo. El hecho de que se creen Naciones Unidas, ONU Mujeres en el año 2011, expresa el reconocimiento al enorme avance, pero a la vez la inquietud por la lentitud del cambio. Esta es la generación de mujeres mejor educadas de América Latina y el Caribe, a diferencia de hace 60 años,
pues la élite, las sufragistas eran prácticamente una élite intelectual. Hoy tenemos un gran bono demográfico, un gran de mujeres y hombres jóvenes y de mujeres que todavía pues, no están accediendo en condiciones de igualdad. Entonces, mi ponencia se va a llamar De la paridad a la igualdad sustantiva. Voy a iniciar diciendo por qué hablamos de igualdad y no de equidad. Después darles un poco las cifras, el caso de México, para ver un poco cuáles serían los siguientes pasos. Bueno, hablamos de igualdad y no de equidad fundamentalmente porque la igualdad es un principio de derechos humanos, por lo tanto implica obligaciones que los Estados tienen que cumplir para garantizar todos los derechos humanos, y para las mujeres además está asociado a un principio que es fundamental, que es el principio de no discriminación. Para nosotros la desigualdad, la discriminación y su expresión extrema, que es la violencia en todas sus formas, definitivamente son un continuum en el cual tenemos que trabajar. Hoy día, y esta es como si fuera la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por 187 estados, todos los de América Latina y el Caribe lo han hecho, define así la discriminación: cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado reducir o anular el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales. ¿No? Incluso constituye discriminación cuando no sea intencional, ¿no? O sea, cuando genere resultados que no avancen hacia la igualdad. Podemos tener una medida de política pública que puede ser muy, por ejemplo, horarios, para poner una de mi país de origen, en España, horarios en los parlamentos. No había horarios en los parlamentos. Entonces, cuando las plenarias eran a altas horas de la madrugada, pues muchas veces el impacto negativo eran las mujeres, que todavía seguimos teniendo la sobrecarga del cuidado y por lo tanto era mucho más difícil hacer acción política los domingos o a las 3 de la mañana. Entonces puede haber elementos de discriminación que se expresan en los resultados. Además, el que la igualdad está asociada al principio de no discriminación obliga a que los Estados tienen que hacer todas las medidas apropiadas y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación. Es decir, no podemos contentarnos con el progreso adecuado. Cuando estamos hablando de un principio de discriminación, realmente tenemos que trabajar con el máximo peso de la ley. Creo que luego tanto la magistrada Alanís va a poder comentar algunos ejemplos de actuación del Estado muy claros en esta materia, y también bueno, pues en su posición previa en el IFE, el señor Valdés, que realmente han entendido muy bien en la gestión pública qué implica aplicar el principio desde las instituciones en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, implica obligaciones de respeto, de protección, de promoción y de hacer efectivo, ¿no? En la obligación de cumplir, la CEDAW establece que no solamente basta con la transversalidad, no solamente basta con hacer lo que se llama entornos habilitantes o igualdad de oportunidades. La historia muestra que eso hace acelerar a un ritmo muy lento. Entonces, establece la idea de adoptar medidas especiales de carácter temporal, medidas afirmativas. En el pasado se llamaban medidas de discriminación positiva, esa terminología es inadecuada. Le estamos llamando medidas afirmativas, que son aquel conjunto de medidas que nos permiten ir más deprisa. ONU Mujeres calculó en el 2010 que al ritmo que íbamos a nivel mundial tendríamos que esperar 60 años para lograr igualdad en la participación parlamentaria. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.